Hay 3 preguntas. Dije que hay que convertir el conocimiento en poder y quiero que todo el mundo se obsesione, lo que te convertirá en un maestro. 3 preguntas para convertir el conocimiento en poder, porque el conocimiento solo es poder potencial. Pregúntate, ¿por qué quieres recordar el nombre de esta persona? Porque los motivos dan resultados. Siempre he encontrado eso en la vida. Las razones cosechan resultados porque necesitas un porqué lo suficientemente grande. Hay 3 preguntas. Dije que hay que convertir el conocimiento en poder y quiero que todo el mundo se obsesione, lo que te convertirá en un maestro. 3 preguntas para convertir el conocimiento en poder, porque el conocimiento solo es poder potencial. Número 1. ¿Cómo puedo usar esto? Cuando estés escuchando este podcast en adelante, cada vez que lo escuches, quiero que te preguntes ¿cómo puedo usar esto? Obsesiónate con esto, incluso escríbelo. Aquí es donde tu mente puede ser muy creativa. Aquí enseño el poder de tomar notas porque la gente no se da cuenta de esto. Cuando escuchas un podcast o vas a una cumbre o a un evento o tienes una gran conversación con alguien, dentro de 2 días el 80% de ella se ha ido. Lo olvidamos, lo llaman la curva del olvido y una de las formas de retenerlo es tomando notas, exactamente lo que estás haciendo. Yo animo a la gente a tomar notas de una manera muy específica. Es poner una línea a lo largo de la página y en el lado izquierdo de la página quiero que tomes notas y en el lado derecho quiero que hagas notas. En el lado izquierdo de la página estás tomando notas, estás capturando información. Así es como Jim recuerda un nombre, así es como Jim lee un libro al día o lo que sea. En el lado izquierdo estás capturando, pero en el lado derecho estás creando. Esa es una sutil diferencia. En el lado izquierdo estás tomando notas. En el lado derecho estás creando notas. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, en el lado izquierdo estás tomando notas, estás anotando las citas y las estrategias, los procesos, pero en tu lado derecho, lo que estás haciendo en el lado derecho, la creatividad, en lugar de que tu mente se distraiga, cuando estás escuchando, haz que se distraiga y se concentre en cómo puedo usar esto. En el lado derecho es donde escribes tus impresiones de lo que estás aprendiendo. ¿Cómo puedo usar esto? Otra gran pregunta. La segunda pregunta dominante que yo haría no es solo cómo puedo usarlo, porque se te ocurren todas estas respuestas. Al igual que empiezo a ver perros pug en todas partes, así es como podría usar esto en mi relación, así es como podría usarlo en mi carrera. La segunda pregunta que me haría es ¿por qué debo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? Sabemos que una de las personas que avaló mi libro está en tu programa. Es Simon Sinek. Y uno de mis libros favoritos, voy a mencionar muchos libros incluyendo el suyo. El suyo es Start with Why. ¿Por qué debo usar esto? Una vez que tienes todas estas ideas de cómo puedo usar esto. ¿Por qué debo usar esto? Porque si no tienes las razones no obtendrías los resultados. No te importará lo suficiente. Exactamente, las razones cosechan resultados. Voy a darle a la gente un montón de wikismos aquí. Porque va de tu cabeza a tu corazón, a tus manos. Puedes afirmar cosas en tu cabeza todo el día, establecer metas en tu cabeza todo el día, pero si no estás actuando con tus manos, estás procrastinando, posponiendo cosas. Revisa tu segunda edad, que es tu corazón, que son las emociones, porque no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Esta sopa química nos impulsa a actuar, igual que la gente no compra lógicamente, no se enamora lógicamente. Hacen estas cosas emocionalmente. Así que encuentra tus emociones y en este libro lo hacemos. Realmente descubrimos y decodificamos la motivación. No es la motivación de emocionarte y bailar sobre las sillas y luego al día siguiente no cambiar. Descubrimos una fórmula de motivación sostenible en este libro, pero la segunda pregunta es volver a ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes el por qué, no harás el qué. Y por último, la tercera pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo puedo usar esto? Escribe todas las respuestas, piensa en ello. Segunda pregunta, ¿por qué debo usarlo? Te da la energía y el combustible y el impulso para hacerlo. Y finalmente, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo lo usaré? Sabemos que una de las herramientas de productividad de rendimiento más importantes que tenemos en nuestro calendario. Si no está en nuestro calendario, no se hace. ¿Cuántas personas lo harán? Agenda las citas con el médico, las reuniones de la asociación de padres de alumnos, las reuniones con tu inversor, pero ¿estás programando tu entrenamiento? ¿Programas tu tiempo de meditación? ¿Estás programando tu diario o tu espacio en blanco para poder ser un pensador creativo? Si no lo anotamos, llegas al final del día y luego nunca lo haces. Llega el final del día y entonces nunca llegas a hacerlo. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Así que mientras pasas por esto, hazte estas preguntas. Se profundizará en tu sistema nervioso mucho más. ¿Y cuáles son las 2 preguntas que te haces y que han sido dominantes en los últimos años para ti personalmente? Personalmente diría que esto es interesante. En el libro, por primera vez, reveló realmente una de mis kriptonitas. Al crecer tenía mis 2 retos.
que eran el aprendizaje y hablar en público, porque siempre me encogía. Si me llamaban para hacer un informe sobre el libro, me daban náuseas. Se me salía el corazón del pecho, sudaba y simplemente mentía y decía que no había hecho el informe del libro aunque hubiera pasado semanas en él. Y así es interesante que el aprendizaje en la oratoria fueron mis desafíos porque... Pero ahora eres un maestro de la oratoria, hablas delante de... Porque eso es lo que hago, y es interesante. El universo tiene sentido del humor porque todo lo que hago es hablar en público sobre esta cosa llamada aprendizaje. Una de las cosas que revelo en este libro, que es uno de mis retos, como sabes, desde hace años ha sido el sueño y para... Duermes una media de 2 horas por la Durante noche. los primeros 5 años de esos 10 años fue de 90 minutos a 2 horas, muy interrumpido, ni siquiera sólido. Y más tarde descubrí mi diagnóstico. Hice un estudio del sueño porque me diagnosticaron mal, pero hice un estudio nocturno completo y tengo una apnea del sueño muy severa, lo que significa que dejo de respirar más de 210 veces por noche y cada vez son al menos 10 segundos. ¿Cuál es la causa de la Así que la apnea apnea del del sueño? sueño, para mí su apnea obstructiva del sueño y por lo que fue obstructiva... Física, no mental No, o... he meditado durante más de emocional. la mitad de mi vida. Así que me duermo en 4 minutos como muy... Vaya, Sí. te duermes rápido. No me quedo puedes pensando, mantenerte no pienso dormido. en las cosas producto de esta... Ansiedad o preocupación. No, por la práctica que ya hemos hecho antes, en la que podía dormirme bien. Pero lo que pasa es que las vías respiratorias se cierran y por eso me operé 5 años después de que me diagnosticaran. Me di cuenta, sí. Y ayudó un poco, creo que lo dijiste. Lo hizo, marcó la diferencia. Me llevó hasta unas 4 horas. Y que no es mucho, pero fue una gran diferencia para mí. Más tarde, hice que mis padres se hicieran la prueba, mis hermanos se hicieron la prueba. Todos tienen apnea obstructiva del sueño, así que me sometí a un procedimiento muy doloroso en la UCLA. Me cortaron la úvula, el paladar blando y las amígdalas. Así que más paso para las vías respiratorias. Más vías respiratorias creadas para que yo pudiera respirar más fácil porque yo estaba usando un tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias y un dispositivo dental. Todas estas cosas, pero nada realmente funcionaba. Eso sucedió y fue duro porque cuando le digo a los médicos que pasaba más de 200 veces por noche, ellos decían que no era de extrañar que no pudiesen dormir. Alguien viene e imagina que alguien te pone una almohada en la cara 200 veces por noche y te despiertas asfixiado. Así que me despertaba de 9 a 14 veces por lo menos en una noche. Pero ¿cómo fuiste Solo capaz de consigo funcionar? unas 2 horas. ¿Cómo se puede memorizar todo y hablar delante de todo y el nadie mundo? sabía que estaba luchando, solo ese grupo íntimo de amigos en el que confiaba para el estímulo emocional y el apoyo que todos necesitamos. Este libro en realidad tomó más tiempo porque me di cuenta de que no quería publicar el libro a menos que pudiera dedicar todos los recursos a él y ser capaz de hacer firmas de libros y giras y todo eso. Y eso fue una de las cosas que lo retrasó, pero me di cuenta de que, al igual que con mi aprendizaje y mi forma de hablar en público, una de las preguntas que me hago es, además de, vale, mis 2 preguntas, ¿cómo puedo mejorar esto? Porque estoy obsesionado con arreglar estas cosas, me lo pregunto todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Con todo Con lo que hay todo. en tu vida. ¿Cómo puedo dormir mejor, mejorar mi Exactamente, relación, ¿cómo puedo mi salud, ayudar mi a llegar cerebro? a más gente? Siempre estoy pensando en cómo hacerlo mejor. Y la segunda cosa es cuando paso por desafíos como el sueño todos los días, es cómo podría ser como aquí vamos de nuevo. No es algo agradable, donde la mayoría de la gente espera con ansias dormir y descansar, incluso si estoy agotado no puedo conseguir esa recuperación, así que por eso tengo un tanque de flujo y todos estos dispositivos de recuperación y medito. La meditación 2 veces al día cambió mi vida, ese tipo de cosas, pero nada reemplaza el sueño. Pero la otra pregunta que empecé a hacer, además de cómo puedo mejorar, es ¿qué es lo bueno de esto? ¿Cuál es el regalo de pasar por esto? Y empecé a hacer preguntas mágicas, a dar respuestas mágicas que me ayuden a ser ilimitado, porque algunas personas se hacen preguntas muy pobres que les limitan. ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué nunca puedo aprender esto? Y como, aquí están todas las razones por las que no puedes aprender esto. ¿Por qué no puedo aprender español? ¿O por qué no puedo aprender a bailar como todo el mundo? O lo que sea. Empiezan a recibir respuestas y esas respuestas no son empoderadoras. En lugar de ¿cómo puedo aprender esto de una manera divertida y agradable? ¿Cómo puedo hacer esto más agradable? ¿Cómo puedo simplificarlo? Esas son preguntas que dan más poder. Así que mis preguntas para
responder a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Y cuando estoy pasando por desafíos, ¿dónde está el regalo en esto? Y me di cuenta de que empecé a obtener respuestas acerca de algunos regalos. Número 1, cuando se trataba de mi sueño, me volví muy bueno en lo que enseño. Podría salir de la cama y tener esta conversación con cualquiera porque esto es lo que vivo. Cuando la gente ve las decenas de millones de visitas a mi rutina matutina y todo lo demás, hemos hablado de esto en el episodio anterior como 10 cosas que hago para poner en marcha a mi cerebro cada mañana. Eso es lo que hago cada mañana porque me sentí obligado a hacer lo que hablo, ya que de lo contrario no sería capaz de sobrevivir. Y también sé por las pruebas de campo hechas durante 28 años trabajando con los niños con TDA, problemas de aprendizaje, dislexia en los ancianos. Perdí a mi abuela, entonces mis padres emigraron aquí, mi padre tenía 13 años, perdió a sus dos padres muy por debajo de la pobreza, condiciones muy duras. Así que cuando llegó aquí vivió con su tía porque no podían mantenerlo y así crecimos con muchos recursos externos. Había mucho amor allí que antes había perdido. Ahora mira cómo aprendió. Crecí escuchando esta frase. La familia es lo más importante, la familia es lo más importante, la familia es lo más importante. Porque cuando pierdes algo, se vuelve importante para ti. Y entonces tienes que empezar a preguntarte qué puedo hacer por la familia para preservarla. ¿Cuántas personas se sienten seguras, conectadas, amadas? Así que muchas de nuestras preguntas como la mía, ¿cómo puedo hacer esto mejor porque tuve estos desafíos de aprendizaje entre otros desafíos? El dolor, la incomodidad. El dolor, así que perdió. Imagina que pierdes a tus padres cuando tienes 13 años y luego te mudas a un país extranjero sin hablar el idioma y dejas a tu hermano y hermana menores atrás y luego fallecen a temprana edad por las condiciones. Lo que te obliga a priorizar la familia por encima de todo. Así que gran parte de mis valores son el amor, el crecimiento, la contribución, la aventura, porque haría cualquier cosa por mi familia y mis amigos, ya que crecí en ese entorno. No teníamos dinero, no teníamos contactos, no teníamos educación. Ellos no tenían eso, pero eran muy buenas personas. Y por eso son mis modelos de conducta, son mis superhéroes originales. Mi madre tenía muchos trabajos y la familia creció en la parte trasera de una lavandería en la que mi madre trabajaba. Y fue difícil, por decirlo menos, pero creo que a través de la adversidad viene una ventaja. La persona que se cae y se levanta es mucho más fuerte que la persona que nunca se cae, que solo se le da todo. Por lo tanto, si tienes que trabajar por ello, construyes esos músculos, pero como tenían tantos trabajos, mi tía abuela, a la que yo llamaba abuela, me crió. Era mi cuidadora, pero cuando yo estaba pasando por mis problemas de aprendizaje, ella estaba pasando por la demencia y las primeras etapas del Alzheimer. Y fue cuando la perdimos por el Alzheimer, pero ver que al traerle sopa o lo que sea cuando estaba postrada en la cama, y luego me llamara por el nombre de mi hermano o que dijera algo que acababa de decir hace 30 segundos, dejaba una impresión, pero eso me llevó a interesarme por la memoria a esa edad, porque eres muy impresionable, y me han llamado el niño con el cerebro roto. Todo eso estaba pasando al mismo tiempo, así que pasé mucho tiempo en las residencias de ancianos ayudándoles a pulir sus recuerdos, pero también escuchando sus historias porque hay mucha sabiduría ahí. ¿Cuáles son las mayores lecciones que has aprendido de tus padres y de tu familia? Así que la pregunta dominante, mi padre, cuando estábamos hablando de hacer la familia importante y valorarla, no eran extraordinarios y no tenían la mayor cantidad de dinero o la mayor salud, no son espirituales ni nada, pero son personas trabajadoras, amables, y por eso diría que el trabajo duro de mi padre. Cuando yo tenía 9 años empujaba una cortadora de césped y paleaba. Hacía eso en mi vecindario para ganar dinero extra, pero cada vez que yo, no sé cómo hablar de esto, trataba de hacer todo esto, pero como sufro de alergias era realmente difícil en el verano ponerme a cortar el césped y esas cosas. Crecí en las afueras de la ciudad de Nueva York, en Westchester, Nueva York, que es el hogar de los X-Men. De allí la historia de cómo acabé trabajando en el reparto de los X-Men porque la escuela estaba allí. Y a los 9 años solía leer cómics. Me enseñé a leer a través de los cómics. Las historias me daban esperanza en mi vida. Así que me escapaba en mi imaginación, porque mi realidad no era muy cómoda. Pero iba en bicicleta, descubrí esta escuela para los X-Men porque no eran los más fuertes. No encajaban y yo sentía que no encajaba en la escuela. Así que solía ir en bicicleta por mi barrio, ya que ahí es donde en los cómics estaba la escuela del Profesor X. Entonces solía buscarla el fin de semana porque quería encontrar mis superpoderes. Quería encontrar a mis superamigos donde encajar en algún lugar.
Así que la ciudad de la escuela, ¿cómo se llama? ¿La escuela de los Sí, X-Men? es la escuela de los superdotados, es la escuela de ¿La los escuela de los X-Men. superdotados? ¿Estaba en la ciudad en la que creciste? Está en mi barrio, en Westchester, Nueva ¿En York. serio? Eso es lo que dicen los cómics. Exactamente, cuando leía Vaya. eso, porque me enseñé a leer leyendo cómics a altas horas de la noche, cuando mis padres pensaban que estaba durmiendo, me metía debajo de las sábanas porque quería escapar a ese mundo, porque mi exterior era muy duro, pero lo que aprendí de mis padres fue que la calidad importa. Incluso cuando cortaba el césped, yo decía, ¿por qué tengo que cortar detrás de esta señal o detrás de esta roca si nadie lo va a notar? O líneas Exactamente, nadie perfectas. podía ver eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero él decía, sabes que está ahí y como haces algo es como haces todo. Así que la disciplina era el trabajo duro y la familia lo más importante. Esos eran valores para mi padre. Mi madre es la ¿Y tu persona más madre? amable del planeta. Tuvo una historia similar en la que perdió a su madre antes de casarse y todo. Y perderla también le dio el valor de que la familia es lo más importante. Tengo un hermano y una hermana y había tanto amor de su parte, ella lo dio todo. Así que la bondad, la disciplina y el trabajo duro son lo que recibí de mis padres. Y esa fue mi ventaja, la lotería que me gané allí. No teníamos Con amor, en gran conexión y medida, y familia. eso moldeó mis valores de ahora. Y volviendo al poder de las preguntas, les pediría a todos que reflexionen sobre las preguntas que se hacen regularmente. Porque el segundo regalo que obtuve de la falta de sueño, en primer lugar, fue duplicarlo todo lo que enseño para poder ser productivo. Porque todavía era muy eficiente y volaba por todo el mundo enseñando. Y estar en vivo frente a 200,000 personas. Cuando tienes fobia a hablar en público, la energía, yo soy muy introvertido y lo sabes, muy introvertido. Estaba teniendo esta conversación con Simon Sinek y Susan Cain sobre los introvertidos que escribió en Quiet, que es el poder de los introvertidos en una sociedad muy ruidosa. Y Susan explica a los introvertidos como alguien que se levanta cada mañana con 5 monedas de oro, monedas de energía, pero cada vez que interactúan con alguien, ceden una de sus monedas a esa persona, y una vez que sus monedas se acaban, tienen que volver a recargarse. Pero los extrovertidos son diferentes, se despiertan sin monedas de marcha, sin monedas de energía, y tienen que interactuar con la gente Para y ganar ganar monedas. energía. Ese soy yo. Sí, así que para mí soy Mi introvertido. novia es todo lo contrario. Quiere estar en la casa todo el día, no quiere ver a nadie. Solo quiere conectarse con su familia, hacer ejercicio, comer bien, aprender sus cosas. Y así soy yo porque es como me recargo, pero mi pasión es aprender. Me encanta aprender ahora porque lo hacía cuando crecía, me encanta aprender. Mi propósito es aprender, la pasión es lo que te ilumina, el aprendizaje me ilumina. Y tu propósito es cómo iluminas a otras personas. Mi pasión es enseñar a otras personas a aprender y esa es realmente mi misión, porque crecí con el cerebro roto, es que quiero construir cerebros más brillantes y todo el mundo tiene este genio dentro, independientemente de su edad, su origen, su carrera, su género, nada de eso importa. Cuando la gente quiere crear mejores hábitos, se optimiza para la línea de meta. Es como cuánto peso necesito perder, cuánto dinero necesito ganar, cuándo puedo terminar este libro, todo centrado en el resultado. Pero en lugar de eso, si te optimizas para la salida, haz que sea lo más fácil posible. Organiza tu entorno para que esté preparado. Esta es otra estrategia para hacerlo fácil, es preparar tu entorno para que la acción futura sea más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si cortas verduras y frutas el domingo, ahora es más fácil tener un bocado saludable durante la semana. Si preparas tu ropa de entrenamiento la noche anterior, ahora es más fácil entrenar. Pero hacer todo eso para que sea más fácil presentarse es probablemente la pieza más importante. También hay todos estos detalles lógicos para crear un hábito en los que nadie piensa al principio. ¿Cómo qué? Bueno, como el ejemplo de mi lector que fue al gimnasio, es como, bueno, ¿a qué hora vas a ir al gimnasio? ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Vas a ir solo? ¿Vas a ir con un amigo? ¿Necesitas? ¿A qué hora vas a ir? Sí, ¿a qué hora? ¿Vas a tener tu propia botella de agua o hay una fuente en el gimnasio? Y esas cosas parecen tontas, pero cuando alguien empieza, el hecho de que, el gimnasio no tiene una fuente de agua y siempre me olvido de traer la mía, eso es suficiente fricción para que alguien renuncie. Centrándose solo en los 2 primeros minutos se resuelven todas esas cosas.
Así que resolver la logística primero es un paso importante. Creo que eso es algo que surge naturalmente al reducir un hábito. Si averiguas lo que se necesita para presentarse, porque no estás preocupado por los resultados o cuánto tiempo has entrenado o por correr 30 minutos cuando deberías correr 45. Entiendo, de acuerdo. Así que esta es la respuesta todavía. Correcto. Bien, ¿y cuál es la cuarta? La cuarta es crucial para conseguir que un hábito se mantenga. Es el resultado. Todo comportamiento va seguido de algún tipo de resultado, simplemente la causa y el efecto básico. Y si el resultado inmediato es favorable, es agradable, tienes una razón para repetirlo. Es algo así como... Donas. Sí, exactamente. Sigue repitiendo. Es como ese ejemplo. Si te sientes bien, si te sientes satisfecho, entonces es como la señal emocional positiva y es como, sí debería hacer esto de nuevo. Sí. Puedes ver que este negocio en realidad es un ejemplo muy interesante. Hay un montón de productos y algunos de ellos tienen algún tipo de satisfacción inmediata que está enraizada a ellos. La pasta de dientes es un ejemplo muy común. No hay ninguna razón por la que una pasta de dientes tenga sabor a menta, pero lo que hace su sabor da a tu boca una sensación de limpieza. Es satisfactorio, así que es una razón por la que lo vuelves a hacer. Hace poco escuché algo interesante sobre los fabricantes de automóviles que están añadiendo un rugido falso al auto cuando se pisa el acelerador. Se suma al sonido real del motor, por lo que hace que sea más satisfactorio pisar el acelerador y conducir el auto. Así que hay una gran variedad de ejemplos como este, pero si puedes añadir, y la clave es que tiene que ser inmediato, ¿verdad? En el libro me refiero como la regla cardinal del cambio de comportamiento, que es como son inmediatamente recompensados. Se repiten, los comportamientos que al instante son castigados se evitan, y se trata de la velocidad en que se siente el éxito, y así, tiene una razón para repetirlo. ¿Es por eso que los videojuegos lo hacen también? Los videojuegos son maestros en esto, de hecho son maestros en una serie de aspectos relacionados con la formación de hábitos. En realidad, estás constantemente recibiendo retroalimentación en un videojuego. Incluso si estás corriendo, oyes los pasos, los sonidos de los potenciadores o los asesinatos. Eso es gratificante, cual sea el juego. sí. Cuando se oyen constantemente, las cosas que aparecen en la pantalla son realmente buenas. El aumento de la puntuación en la esquina superior, eso es una retroalimentación inmediata. Así que tienen todas estas formas diferentes de hacerte sentir satisfecho. Y cuando ves ese progreso, tienes una razón para continuar. Esto es una de las formas más efectivas de satisfacción inmediata, es el progreso. En cuanto sientes el progreso, tienes una razón para continuar. Se siente bien. Ahora, porque algunas personas hacen todo este progreso, digamos que pierden el peso, pierden 100 libras, pero luego lo recuperan 2 años después. Sí. Tienen este progreso, logran la meta deseada, pero luego, ¿cómo es que no se mantuvo? Es una buena pregunta, es algo complicado, algo difícil, pero voy a darte un par de razones potenciales. Una de ellas se refiere a las normas sociales que mencioné antes. Hay una historia que cuento en el libro sobre los soldados americanos durante la guerra de Vietnam. Están en Vietnam y 2 congresistas descubrieron que el consumo de heroína entre las tropas era increíblemente alto. Creo que primero pensaron que era el 10 o el 15, pero luego vieron que era el 20%, así que 1 de cada 5 tropas es adicta o la prueba mientras está allí y dicen, esto es un gran problema, tenemos que resolverlo, así que crearon un comité para investigarlo. Finalmente la guerra termina y los soldados se regresan y lo que sorprendió es que el 90% de los soldados que eran adictos a la heroína en Vietnam no eran adictos cuando regresaron. Y la razón por la que tiene tanto sentido, pero puso patas arriba nuestra comprensión, cambiaron el contenido. Sí, en Vietnam están en una zona de guerra, están muy estresados, están rodeados de adictos, la heroína es fácil de conseguir. Vuelven a casa, están en un ambiente totalmente nuevo, ya no es una zona de guerra, no están rodeados de otros consumidores, no saben dónde conseguirla, así que tienen que averiguar eso también. Si juntas todas estas cosas, de repente es mucho más fácil no hacerlo. Mientras que antes pensaban, oh, era una adicción, lo hacían por otras razones, ¿verdad? Esto mismo es cierto, pero normalmente al revés.
revés, ¿verdad? Tienes un adicto que se engancha a una droga, va a rehabilitación. Esto es el equivalente de dejar su entorno sin tener ninguno de esos desencadenantes, pero luego lo envías a casa donde se hizo adicto. Ahora está rodeado de sus amigos, las mismas señales, y se vuelve muy difícil resistirse. Y me pregunto si cuando la gente se recupera de los hábitos después de haber logrado algún nivel de éxito, ya sea perder peso o desintoxicarse, es el regreso del ambiente lo que causa mucho de eso. ¿Qué crees que es eso? Bueno, no sé si siempre es eso, no creo que pueda decir lo que sea de todo, pero en parte creo que juega un papel, es decir, porque... La presión de la gente te influye de cualquier manera, como has dicho. Sí, la presión de la gente puede ser positiva o Sí, negativa. las comunidades de las que nos rodeamos, nos ponemos a la altura de esa comunidad. Correcto. Si estás rodeado de veganos todo el día y solo hay comida vegana disponible, probablemente vas a comer mayormente vegano. Correcto. Si eso es lo que quieres, o si estás tratando de comer más sano, si vuelves a casa y todo el mundo está comiendo donas todo el día, esa tentación va a ser difícil de decir que no después de meses. Puedes hacerlo durante un tiempo, pero es muy difícil. Así que el entorno es un factor enorme. Creo que tanto el social como el físico, no hemos hablado mucho del entorno físico, pero es otro componente clave. Así que te daré un ejemplo de un buen hábito y un mal hábito. Para los buenos hábitos, quieres que el entorno físico haga que el comportamiento sea obvio y fácil. ¿Sabes? Así que... Como una barra para hacer flexiones en tu habitación, tratando de hacer un Exactamente. centenar de flexiones hoy, ¿verdad? Como tenerlo colgado sobre A tu puerta. diferencia de, incluso si tuvieras una, pero estuviera en el armario, no te acuerdas de O está en el sacarla. gimnasio de arriba o en la calle. No. Tengo un amigo que quería practicar más la guitarra, así que dejó su guitarra en medio de su cuarto para pasar delante de ella 5 veces al día. Levantarla y tocarla es mucho más fácil. Con los malos hábitos ocurre lo mismo, pero al revés. En lugar de hacerlo obvio, quieres hacerlo invisible. Por ejemplo, lo que acabas de decir sobre los videojuegos. Mucha gente siente que pasa demasiado tiempo viendo la televisión o jugando a los videojuegos, pero si entra en cualquier salón, ¿hacia dónde se dirigen todos los sofás y las sillas? Todos hacia televisor. la televisión. Es como, ¿esa habitación está diseñada para que haga qué? Encenderla. Sí, puedes reestructurar ese entorno para que sea menos probable que caigas en ese hábito. Y hay una variedad de cosas que puedes hacer. Puedes tomar el control remoto y ponerlo dentro de una caja para que no lo veas. Podrías poner el televisión dentro de un mueble para que sea menos visible. Podrías aumentar la fricción con la tarea. Podrías desenchufar tu televisor después de cada uso y volver a enchufarlo si sabes lo que quieres ver. Así que no puedes ver Netflix sin pensar y encontrar algo, o puedes quitarle las pilas al control para que tarde entre 5 y 10 segundos más en encenderse, y tal vez eso no es suficiente tiempo para decir, ¿realmente quiero ver algo ahora mismo? Si realmente quieres ser extremo, No tengas un televisor. sí, podrías deshacerte de la televisión o quitarla de la pared y ponerla en un lugar cuando solamente sepas lo que quieras ver. Cuando vivía en Columbus, yo quité la televisión durante 4 años. No tenía televisión en mi casa porque decía que quería ganar dinero. Así es. Quiero construir mi negocio y no tengo nada, así que necesito trabajar, necesito enfocarme en esto para construir el hábito que quería para mi negocio, y fue lo mejor para mí porque me la pasaba horas mirando sin pensar y yo decía algo como, bueno, si quiero ver algo, voy a ir al bar de deportes y ver el juego, voy a ir a la casa de un amigo y ver esta cosa específica, o voy a ir al cine y a tomarme un descanso. Correcto. A diferencia de las 3 horas diarias de televisión. Lo que es brillante sobre eso, y es muy buen ejemplo, es que nosotros, yo pienso mucho en eso con los teléfonos también. Todos los días intento dejar mi teléfono en otra habitación fuera de mi oficina, al menos hasta el almuerzo, y tengo 4 horas por la mañana donde puedo trabajar sin distracciones. Sí. Y es curioso lo rápido que, si tuviera el teléfono encima por la mañana, lo miraría cada 5 minutos o lo que sea. Pero cuando está fuera de la habitación, ni siquiera me encuentro con ganas. No subo por las escaleras para ir a comprobarlo, aunque esté Vaya. a solo 30 segundos. Así que es interesante lo poco que realmente queremos hacerlo. Pero lo hacemos todo el tiempo porque son obvias y fáciles. Y creo que la clave es invertir eso, tomar todos los malos hábitos, las distracciones, los usos improductivos del tiempo y hacerlas más invisibles, reducir la exposición y hacerlas menos fáciles. Y tomar las cosas que son buenos hábitos y hacerlas el equivalente a tener el teléfono todo el tiempo. Hazlo justo delante de ti, hazlo obvio, hazlo fácil, Sí. hazlo sin fricción. Sí. Si quieres escribir, escribes con tu diario o con tu computador. Escribo en la computadora. Tiene que ser más rápido. Sí. Ya sabes, para transferir más tarde y todas estas Sí. cosas. Bien. Si estuvieras entrenando a alguien que dijera, no tengo ni idea de lo que debo hacer en mi vida, estoy perdido,
tengo todos estos malos hábitos. Fumo, bebo, como donas todos los días. No tengo trabajo. Mi habitación está descuidada. Y estoy deprimido. ¿Qué les dirías para empezar a cambiar su vida de mejores hábitos? Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir algo. Lo acabo de mencionar hace unos minutos. Una forma poderosa de motivación es el progreso. Ver algún progreso, quiero decir, podría ser tan simple como hacer tu cama cada día. Solo haciendo eso, encarnando la identidad de alguien que está mejorando, que está progresando. Solo elige algo y usa eso como... Eso es cierto, quiero decir, Luis, esto es algo con lo que tal vez has hablado con muchos, pero los hábitos son la base de la maestría. Así que si tomas un deporte como el baloncesto, tienes que ser capaz de driblar con ambas manos y pensar antes de preocuparte por la estrategia que estás ejecutando en la ofensiva o qué tipo de juego estratégico vas a ejecutar o cuál es tu esquina defensiva y todo lo demás, ¿verdad? Como si tuvieras que automatizar los fundamentos del oficio antes de poder preocuparte por el siguiente nivel. Lo mismo ocurre con el ajedrez. Tienes que saber cómo se mueven las piezas sin pensar en ello antes de que puedas decir, muy bien, ¿cuál es mi? Voy a hacer esto y ellos van a hacer aquello. Y creo que eso es cierto. No solo los niveles de máximo rendimiento en los que integras y utilizas hábitos como base para el siguiente nivel de rendimiento. Pero también es cierto cuando estás empezando, solo construyes algo pequeño. Haz un cambio de 1%, una mejora de 1% y úsalo como un trampolín para el siguiente nivel. ¿Y qué pasa con el autocontrol? Porque si tenemos este deseo de algo, ¿cuál es la otra palabra para autocontrol? Fuerza de voluntad, sí. ¿Qué pasa si la fuerza de voluntad, cuánta fuerza de voluntad tenemos? Esto se escucha mucho, es muy común, especialmente en la autoayuda a la superación personal. Tienes que estar motivado, tienes que tener fuerza de voluntad, agallas, perseverancia. Y no es que esas cualidades no sean importantes, es solo que la forma de desarrollarlas es diferente. La mayoría de la gente piensa que necesitan fuerza de voluntad y se esfuerzan más. Y es que las personas tienen mayor autocontrol, en realidad son las que menos se tientan. Se enfrentan a las tentaciones con menos frecuencia y por lo tanto tienen los recursos para resistirlas cuando surgen ocasionalmente. Y creo que esto es como una palanca que hay que tirar o el punto de presión que hay que empujar es conseguir una mejor fuerza de voluntad, es diseñar un entorno que te tiente menos, no decir me esforzaré más. Correcto, prepararse para ganar. Y tienes un capítulo donde habla del poder de los compañeros de responsabilidad. Hablo de la responsabilidad de los entrenadores todo el tiempo. Contrato entrenadores para todo porque uso el deporte como vida. Es una analogía de mi vida y sé que podría haber llegado a donde quería estar como atleta, sin grandes entrenadores y la rendición de cuentas. Sí. ¿Qué tan importante es la responsabilidad de los hábitos? Sí, es importante. Hace poco contraté a un entrenador. Es genial, ha trabajado con 12 campeones. ¿De Columbus? No tiene sede en Columbus, pero Columbus es un lugar genial para la cultura del fitness. Obviamente está el Arnold, el Westside Barbell y muchos más. Sí es impresionante. Pero tu punto sobre los entrenadores es crucial, y es que tener un entrenador te obliga a ser consciente de cosas que de otro modo pasarías por alto, ¿verdad? Como tú, esto es lo que yo llamo la desventaja de tener buenos hábitos, que es, al principio desarrollas fluidez y habilidad, y las cosas se vuelven más fáciles. Pero después de un tiempo, una vez que estableces un hábito, la desventaja es que puedes hacerlo muy bien en piloto automático, lo que significa que empiezas a pasar por alto tus errores y no piensas en cómo mejorar. Sí. Lo que necesitas como entrenador es mantenerte en el filo de la navaja para que sigas creando hábitos, pero también te obliga a ser consciente de cuál es el siguiente nivel de rendimiento. Y este es el reto de la mejora continua. Es como un ciclo, comienza con la conciencia. Si no eres consciente de cuáles son tus hábitos o tu comportamiento, no tienes la oportunidad de cambiarlo. Luego, a partir de esa conciencia, pasas a la práctica deliberada, en la que tienes que esforzarte para mejorar. Y finalmente, estabas practicando deliberadamente, se convierte en un hábito y se vuelve automático, pero cuando se convierte en automático no es el final. Y luego sí, ¿cómo te conectas? ¿Qué pasa si no puedes pagarte un entrenador? ¿Cómo se puede encontrar un compañero de responsabilidad adecuado? Ahí es donde creo que volvemos al componente social. Únete al grupo, únete a la comunidad. Eso es tal vez la mejor manera de hacerlo, y lo bueno de Internet y de la web es que puedes encontrar a esas personas donde antes no podías encontrarlas. Antes tenías que esperar que las personas de tu comunidad local, de tu equipo deportivo o de tu organización también estuvieran interesadas en lo mismo, y ahora puedes encontrar a esas personas en Internet.
¿Y cuál es la desventaja de los buenos hábitos? Esto es lo que mencionaba con el hecho de que empiezas a pasar por alto tus errores. Hay un estudio interesante que se hizo con cirujanos en el que se descubrió que al principio de la residencia mejoraban y luego siguieron mejorando cuando se convirtieron en cirujanos en la práctica durante años y luego llegaron a una especie de pico y luego su rendimiento bajó porque dejaron pasar por alto sus errores y dejaron de buscar la manera de mejorar y por lo tanto hay que estar al borde de prestar atención. Mi ejemplo favorito de esto es un cirujano que contrató a un entrenador, un cirujano anterior que se estaba retirando para revisar el video de sus cirugías y determinar dónde podía mejorar. Y creo que es un ejemplo brillante, incluso si estás en el deporte o no eres competidor o algo así. Todos podemos beneficiarnos de la retroalimentación y cuanto más rápido será mejor. Eso es poderoso. Me encanta, eso es algo poderoso. Voy a hacerte un par de preguntas finales. Esta se llama las 3 verdades. Sí, seguro. Si solo pudieras compartir 3 lecciones con la humanidad en el mundo y nadie no tuviera acceso a tus escritos o tus blogs o tus libros, pero solo tuvieras 3 lecciones que pudieras compartir, ¿cuáles serían esas 3 lecciones o 3 verdades? Sí, eso es muy difícil. La primera que diría es sobre la lectura. He mencionado que la lectura es una especie de metahábito que te ayuda a resolver cualquier problema. Mi lección para la lectura sería leer más libros, dejar la mayoría, leer los grandes 2 veces. Así que si empiezas más libros, estarás expuesto a más ideas. Si renuncias a la mayoría de ellos y dejas los que no son relevantes para ti o que no son tan buenos o de baja calidad, entonces tendrás la oportunidad de empezar más. Y cuando encuentres los grandes, léelos 2 veces porque son tan increíbles. Está bien. Muy bien, así que la primera diría que es la lectura. La segunda es el movimiento físico y el entrenamiento de fuerza. Todo ser humano tiene un cuerpo y todo ser humano tiene una presencia física. Aprende a usar tu cuerpo para sentirte más vivo y experimentar lo que es ser humano. Si te pasas todo el día metido en tus pensamientos o mirando la pantalla, solo consigues la mitad que puede significar estar vivo. Así que la fuerza física es otra. Y luego el tercero tiene que ser la conexión con la comunidad, servir a los demás. No sé qué sería exactamente. Personalmente me he sentido más comprometido cuando he estado trabajando en una misión compartida con grupo de personas, lo cual es interesante viniendo de mi negocio. Está construido en línea, paso la mayoría de tiempo enviando correos electrónicos, pero creo que en realidad encuentro más satisfacción y propósito en la conexión con la gente cara a cara. Y es eso, hablar con alguien cara a cara todos los días. Hay 3 claves para mejorar tu memoria, 3 claves. Si alguna vez te olvidas de algo, te olvidas de cosas, te sientes despistado, como si los momentos de la tercera edad llegaran un poco antes, estás en la ducha y no recuerdas si te has lavado el pelo con shampoo, así que acabas haciéndolo 2 veces. Pierdes la cartera, el teléfono, las llaves o el coche, ves a la gente en plan, ¿dónde he aparcado el coche? También pierden mucho tiempo y se pierden todos los tesoros. No me refiero solo a los tesoros financieros, me refiero a las cosas importantes de nuestra vida. Pero hay 3 claves. Recuerda a mamá, M-O-M. Recuerda siempre a mamá. Si alguna vez te olvidas de algo, suele ser una de esas 3 cosas la que te falta. Tomemos nombres, porque cuando la gente dice, quiero tener mejor memoria, les oigo decir, quiero ser mejor en los deportes, pero es como si alguien viniera a ti y es como, ¿en qué deporte específicamente quieres ser mejor? Porque hay diferentes técnicas y diferentes entrenamientos para diferentes cosas. Recordar nombres no es lo mismo que aprender idiomas, no es lo mismo que los números de PIN, los códigos de acceso y todas las cosas que hay que recordar. Todo es diferente, pero hay ciertos principios que son los mismos. La M de mamá es esto. Digamos que alguien es horrible con los nombres. Digamos que hay un maletín con $100,000 en efectivo si recuerdas el nombre del próximo desconocido que conozca. ¿Cuántas personas van a recordar el nombre de esa persona? Todos, ¿verdad? Todo el mundo. Así que esa es la cosa. La M es de motivación. Es interesante. De repente todos los expertos en memoria, pero no tiene nada que ver con su capacidad o su potencial. Todo el mundo puede hacerlo. Es solo que decidieron hacerlo o no se querían hacerlo. Si vale la pena lo suficiente o las consecuencias son tan grandes o lo que sea que está en juego es tan grande, si vas a fallar o no, es la motivación. Exactamente, una de las cosas para aprender, sabemos, con la motivación humana, porque hice esta presentación y Bill Gates estaba ahí. Estamos hablando de individuos ricos.
Después hablé con él, hablaba del puente entre la educación y la tecnología, decía, ¿qué falta? ¿Cuál es el futuro del aprendizaje? Él dijo, Jim, la clave es la motivación humana, entender realmente lo que impulsa a la gente. Y yo estaba como, wow, eso es realmente correcto. Porque sabes esto, la gente podría salir y comprar cursos. Exactamente, porque todo tiene que ver con la motivación y los motivos. La motivación es, ¿cuál es tu motivo para actuar? ¿Cuál es tu combustible? Creo que hay una fórmula de éxito, la llamo H al cubo. Va a tu cabeza, a tu corazón, a tus manos. La gente puede visualizar y afirmar y ver cosas aquí todo el tiempo y pensar en ello. Pero si no están actuando con sus manos, haciendo realmente algo al respecto, normalmente lo que falta es la segunda H, que es el corazón, la emoción energética. Un instructor de artes marciales me dijo hace años que no se puede dirigir un coche aparcado, necesitas combustible. ¿Dónde está la energía que va a hacer eso? ¿Cuál es el motivo de la gente para actuar? Sencillo, cuando la gente recuerda los nombres de las personas, pregúntate, ¿por qué quieres recordar el nombre de esta persona? Porque los motivos dan resultados. Siempre he encontrado eso en la vida. Las razones cosechan resultados porque necesitas un porqué lo suficientemente grande. Empieza con el porqué. ¿Quieres conseguir ese impulso primero? Motivación. La O es algo interesante. Hago que la gente haga esto. Les hago agitar la mano así y les digo, cierren el puño. Luego digo que lo pongan en su barbilla y luego hago así. Todo el mundo lo pone aquí, pero yo dije barbilla, esa es la diferencia. La O es la observación. Encuentro que mucha gente culpa sus problemas de memoria y piensan que es un problema de retención, pero encuentro que es realmente un problema de atención. Es un problema de atención. Lo es, eso es una gran parte. Digamos que todo el mundo utiliza un motor de búsqueda como Google todos los días, pero mucha gente lo utiliza 10 veces al día. Si les pregunto, ¿estás dispuesto a apostar tu vida que sabes de qué colores son las letras? Porque eso es una observación. Hay una diferencia entre mirar algo y verlo, realmente verlo. Hay una diferencia entre oír algo y escuchar realmente. Líderes. Por ejemplo, tuve toda esta aventura con los X-Men, que fue una locura, pero tuve que dejar el set porque tenía que ir a un evento de caridad. Una de las personas que creo que son líderes, independientemente de su tendencia política, que tiene una memoria increíble, es el presidente Clinton. Cada vez que me he reunido con el presidente Clinton, ha recordado mi nombre. Lo hace. Dice, hola Jim, me alegro de verte. Sí, ¿con cuántas personas se reúne Clinton regularmente? Así que esa es una habilidad de liderazgo. FDR era increíble con los nombres también. Caminaba por la Casa Blanca y señalaba a la gente y los saludaba diciendo hola a su cónyuge por su nombre. Piensa que es el sonido más dulce para los oídos de una persona. Es un nombre. De todos modos, le pregunté cuál es el truco de memoria que utiliza. No utiliza ningún truco de memoria. Me cuenta esta increíble historia. Sí, me cuenta una historia increíble sobre cómo su abuelo de Arkansas reunía a todos los niños y les contaba historias, pero luego los interrogaba. Tenían que escuchar y estar presentes. Es curioso porque me he dado cuenta de que Bill Clinton, independientemente de cómo te sientas políticamente, un comunicador increíble, un carisma increíble, un conector increíble, también tenía esta memoria, me parece. Es una persona increíble, una presencia poderosa, pero me parece que su poderosa presencia y su memoria vienen de estar poderosamente presente. Su poderosa presencia viene de estar poderosamente presente. Esta es la cuestión. Cuando la gente trabaja en redes de contacto, porque conozco a mucha gente, son emprendedores sociales y todo lo demás. Van por ahí conociendo gente porque realmente es lo que conoces y es a quien conoces. Pero todo eso es memoria, lo que conoces. Mucha gente va a un seminario. 2 días después se olvidan de todo. El 80% hay un gran olvido aquí, pero también a quién conoces y quién te conoce. El reto es que se relacionen entre sí. ¿Cuántas veces te encuentras hablando con alguien y luego mirando por encima del hombro? Sí, exactamente. Porque te estás distrayendo todo el tiempo, o si no te estás distrayendo externamente, estás hablando contigo mismo. Exactamente, entonces la gente ni siquiera está escuchando. Eso es muy importante. Cuando la gente se está comunicando, la mayoría de las veces encuentras que ni siquiera están escuchando realmente. Lo que hacen es pensar en cómo van a responder. Si miras la palabra escuchar y revuelves las letras, se convierte en la palabra silencio. Sí, eso ¿no es una locura? Si la gente hiciera eso, estamos hablando de cosas realmente fundamentales. Esa es una de las razones por la que me encanta tu podcast, porque algunos de estos fundamentos son las cosas más grandes que mueven la aguja. Solo entender por qué quieres recordar algo y estar presente, y prestar atención y estar en silencio y realmente escuchar, eso no es magia, pero es como ir al gimnasio. Piensa en los fundamentos, estamos hablando de ejercicio, hablamos de dormir, hablamos de una buena dieta. Lo básico. Sí, la mentalidad, eso es el 95% de todo. Por último, la tercera M es la mecánica, para mamá. La M es la motivación,
la O es la observación y luego la última M es la mecánica. No se trata de la persona que va a arreglar tu coche, sino de los consejos, las técnicas, los trucos, si quieres, las estrategias sobre cómo aprender el idioma, cómo leer rápido, cómo recordar el nombre de esa persona, cómo dar un discurso sin notas. La M y la O, Entonces, motivación, ¿cuál es la mecánica para... Digamos que voy a un evento y hay 10 personas a las que alguien me presenta. Estoy estrechando una mano, todos hemos hecho esto antes. Es como, hola, 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 hola. ¿Cuál es la mecánica para recordar? Todos hemos tenido la experiencia. Las relaciones son todo proximidad y se trata de a quién conoces y quién te conoce a ti. Una de las habilidades más destacadas que conozco es la de entrar en una habitación conociendo a 20 desconocidos y salir despidiéndose de cada uno de ellos con su nombre. Porque ¿de quién se van a acordar todos cuando salgas de la habitación? Eso es una habilidad. Es una habitación destacada. Eso es lo que cuando recuerdas el nombre de la gente sienten que te importa. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario? Que no te importa. Si te olvidas el nombre de alguien, ¿cómo se sienten? Que no te ¿Sabes? importa, que no son importantes. Esto es lo que he estado pensando toda mi vida, porque nunca he sentido que tuviera la inteligencia de los libros, pero he sentido que me importaba más que el 99% de la gente. Y siento que eso es lo que ha podido llevarme a donde quiero estar, mostrando a la gente lo grande que es mi corazón en contraposición a lo mucho que sé. Creo que lo más poderoso es recordar y estar conectado con la gente en lugar de decirles lo que sabes. Eso también es muy importante. Mucha gente, muchos consejos tradicionales sobre networking o negocios dirían, tienes que, cuando vayas a la gente, contarles todas estas historias increíbles y ser realmente interesante para ellos. Creo que hay una diferencia entre interesante e interesado. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando conoces a alguien, ser interesante y hablar a la gente le encanta yo podría hacer cuando esto y luego también puedes estar compartir y sinceramente tú le interesado escuchas. en la otra persona. Cuando permites que la gente comparta su historia y lo que les emociona y recuerda su nombre, ni siquiera tienes que decir nada y sienten que eres la mejor persona del mundo. Completamente. ¿Verdad? Sí, el difunto Stephen Covey, con quien tuve la oportunidad de pasar una buena cantidad de tiempo y compartir un escenario con él, tiene ese buscar primero, entender, luego ser entendido. Eso es enorme, eso es enorme. Esto es lo que quieres hacer. Cada vez que vayas a una boda, vayas a una conferencia, vayas a un evento de networking, 7 consejos. Ni siquiera tienes que usar los 7. De acuerdo. Cualquier parte de esto sería mejor que nada. Muy bien, quiero que recuerdes. Así es como sé vivo mi suave, vida, hombre. sé suave como lo eres tú. Lo sé, este eres tú. Así que cuando la gente va a salir y está comprobando en el espejo su maquillaje y su ropa, uno de ellos dice, voy a ser suave. La B significa creer. Tú lo sabes mejor que nadie. Cree que puedes o cree que no puedes. En cualquier caso, tienes razón. Así que aquí está la cosa con las creencias. Lo que quiero decir con esto es que quieres matar a las hormigas. Nuestro amigo, el doctor Daniel Amen, el gran doctor del cerebro, habla de matar a las hormigas, pensamientos negativos automáticos. Con un nombre como Quick, tuve que ser un corredor al crecer. Siempre le digo a la gente, mi nombre es Jim Quick. Aprendizaje rápido, como la gente aprende rápidamente. Ellos estaban como, ¿Quick realmente es mi apellido? Sí, ese es realmente mi apellido, porque con un nombre como Quick, tu vida y tu destino estaban bastante planificados. Tuve que ser un corredor en la escuela. Tengo que tener cuidado un poco más cuando rápido conduzco allí. porque el peor nombre para que te paren cuando vas a toda velocidad. Sí, una vez que tienes eso en tu licencia, no vas a hablar ¿Era para usted corredor liberarte de de esa fondo o multa y velocista? puedo enseñar aprendizaje rápido, lectura rápida, memoria rápida y esas cosas. Velocista. Así que me estaba preparando para un maratón y estaba muy emocionado por ello. Yo, por supuesto, leía libros sobre ello y cosas así porque leía un libro al día y simplemente tenía que aprenderlo. Es como el dial rápido de Matrix. Voy a Barnes & Nobles, cojo un libro y lo leo y lo vuelvo a poner en la estantería y así me ahorro mucho dinero. Pero estaba leyendo un libro sobre cómo correr un maratón y había un capítulo sobre la psicología de correr un maratón. Por eso me interesó mucho la mentalidad. Sabría con este párrafo textualmente porque soy un experto en memoria. Decía lo siguiente, tu mente es como un superordenador y tu autoconversación es el programa que ejecutará. Así que si te dices a ti mismo que no eres bueno con los nombres, no Poderoso. recordarás el nombre de la próxima persona que conozcas porque has programado a tu ordenador para que no lo haga. Dije, increíble. Así que B suave. La B significa believe, creer en inglés. Cree que puedes, cree que no puedes. En cualquier caso, tienes razón. Porque esto es lo que he aprendido y aquí está lo que pondrías en Twitter. Si quieres, es que tu mente siempre está escuchando tu conversación. Tu mente siempre está escuchando tu conversación. Así que, ¿quieres monitorear eso? Yo animaría a todos a pasar una semana, a hacer un ayuno de 30 días sin pensamientos negativos o tienes que reagruparte. Así que esa es la B. La E de B
suave significa ejercicio. No me refiero al ejercicio físico, aunque las personas que son más activas físicamente siempre obtendrán mejores resultados en los exámenes de memoria, de agudeza mental, porque todo lo que es bueno para el corazón es muy bueno para la cabeza. Pero me refiero a la práctica, porque la práctica hace el progreso. La práctica hace que se progrese, siempre lo hace. Así que la mala noticia de recordar nombres es que requiere un esfuerzo. La buena noticia es que no tanto como la gente cree. Así que la mala noticia requiere esfuerzo, pero ¿qué no es valioso en tu vida que no requiere esfuerzo? No hay ninguna píldora mágica. No hay una píldora mágica de la memoria, pero hay un proceso mágico de la memoria y de eso estamos hablando. No hay una píldora mágica para la memoria, hay un proceso de memoria. Por lo tanto, la E es el ejercicio. Lleva entre 21 y 30 días. Aprendemos en psicología la ley del 21. Practicar algo durante 21 a 30 días, ya sea aprender a escribir a máquina, aprender a conducir un coche, lo que sea, hasta que se convierta en algo natural. Así que practica en el trabajo, practicas en todas partes. Cada vez que pasas por los canales y te presentan a la gente, estás conociendo gente todo el tiempo. Puedes practicar todo el tiempo, así que no hace falta tanto. Exactamente, podrías ir a la tienda de comestibles y ver a 3 extraños y simplemente inventar su nombre. Nos vemos, Bob, nos vemos, Sue, a ti mismo. Luego, al salir en la caja, estás en Whole Foods. Entonces eso es una cosa, esa es la diferencia. Tony Robbins habla de que lo que practicas en privado te recompensa en público. Así que eso es lo que haces, practicas. Así que esa es la E de BE. Así que BE, B de creer, E es ejercicio. Ahora el suave es la mecánica real. La S de suave cuando estás conociendo a esta persona por primera vez, la S es que dices el nombre. Así que, hola, Luis, mi nombre es Jim. Me alegro de conocerte. Luis, es un placer conocerte. Encantado de conocerte también. Si fuera mejor me llamaría Luis House. Así que aquí, entonces, voy a decir el nombre de inmediato. Solo con oír el nombre de nuevo me ayuda. Así que ahora lo he oído 2 veces, una de ti y otra de mí. De repente voy a recordarlo mejor. Mi retención va a subir. También quiero decirlo porque quiero asegurarme, volviendo al mom, la O, quiero asegurarme de que lo he observado correctamente. A veces estás en una red de contactos con un montón de cosas en marcha. Te encuentras con alguien llamado Ted y dices, adiós Ed, es mejor que te corrijan por adelantado que después, así que dices el nombre. La U de suave significa usarlo. ¿Quieres usar el nombre? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Quieres usarlo? No abusar de él porque, Luis, gracias por venir. Luis, ¿de qué vamos a hablar? Entonces se vuelve Luis, raro, es como reunión de ventas. Es como un episodio de Seinfeld. Exacto, es esforzarse, es como un episodio de Seinfeld, es como el hablador cercano. Hubo un episodio en Seinfeld, no he pensado en esto en años, no había un episodio en Seinfeld, una repetición que tal vez hayas visto en el que él salía con alguien y tenía una relación íntima con ella pero olvidaba su nombre. Cada vez que ella se iba, él intentaba ir a su bolso y coger su carnet de conducir y encontrarse con Kramer e intentaba sacar el nombre, pero aquí estaba la cosa, rimaba con una parte de la anatomía femenina. Ese fue el famoso episodio, si lo recuerdan la gente que está viendo esto, recuerda lo que es. Por lo tanto, debes asegurarte de utilizarla 3 o 4 veces en la conversación. La A significa ask, preguntar en inglés. Esto es realmente importante, preguntar por qué, cuál es el tema favorito de todos, no es viajar, no es el emprendimiento, no es ir de compras, son ellos mismos. ¿Alguna vez has conocido a alguien y su nombre es un poco diferente al que estás acostumbrado? Nunca habías oído ese nombre, probablemente el 80% de la gente que conoces, Luis y Jim, son nombres bastante comunes, pero a veces conoces a alguien que se llama Axel, Ridiger o Isis o lo que sea, entonces preguntas por el nombre de una persona. ¿Qué puedes preguntar sobre el nombre de una persona? Puedes preguntar cómo se escribe, qué significa, de quién es el nombre, ¿eres pariente de esta persona? Todas estas preguntas, en general, todo el mundo se siente muy halagado porque un nombre de nuevo es el sonido más dulce para los oídos de una persona. Pero piensa en el porqué, en la psicología del asunto. Un niño, ¿cuál es una de las primeras palabras que aprende a escribir? Su nombre, su madre, exactamente, su padre. ¿Cuánto amor recibieron cuando lo hicieron bien? Toda esa emoción ligada, porque creo que uno de los retos que tiene la gente, uno de los mayores miedos que tiene la gente es no ser lo suficientemente bueno, que no somos lo suficientemente buenos. Y si no somos lo suficientemente buenos, no vamos a ser amados. Si no vamos a ser amados, vamos a morir o algo así. Pero ese nombre es nuestra identidad, siempre quieres poder referirte a eso. Si preguntas por el nombre de una persona, la elogian. Así, por ejemplo, estuve hablando en la mayor compañía de seguros del país con unas 100 personas en la sala. La directora de formación estaba allí y se llamaba Nankita. Nankita, yo estaba como, ese es un nombre realmente hermoso. Sinceramente, yo estaba como, ¿cómo se deletrea? ¿De dónde es? Dije, ¿qué significa? Hizo una pausa, miró a todos sus compañeros y dijo, significa aguas que caen con gracia. Yo estaba como, wow, me dio escalofríos. La mitad del público estaba haciendo esos sonidos. Me hizo preguntar espontáneamente, ¿cuánto tiempo has trabajado aquí? Ella dijo, unos 4 años. Yo dije, ¿con toda esta gente? Ella dijo, sí, muchas de estas personas son mis buenos amigos, estuvieron en mi boda. Yo estaba como, eso es bueno. ¿Cuántas personas de esta sala sabían que su nombre significaba eso? De 100 personas, ¿cuántas levantaron la mano? 0. Vaya.
Ninguno. Ese fue uno de mis mayores clientes porque era un director de formación, pero ese nombre era un vínculo, era un interés sincero, así que preguntas por el nombre de una persona. De acuerdo. Luego finalmente la V y la E de suave, la V de visualizar. Este es un consejo de memoria muy simple en el que tendemos a recordar más lo que vemos que lo que oímos. Si vas a ver a alguien su cara, recuerdo tu cara pero he olvidado tu nombre. Nunca vas a alguien y dices recuerdo tu nombre pero olvidé tu cara. Esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces uno recuerda lo que ve. De hecho, hay un proverbio chino que dice: lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo entiendo, lo que oigo lo olvido, oí el nombre, olvidé el nombre, lo que veo lo recuerdo, vi la cara, recuerdo la cara, lo que hago, volviendo al ejercicio y a la práctica, lo entiendo. Así que si tiendes a recordar lo que ves, intenta ver lo que quieres recordar. Este es el truco de que si conoces a alguien, tomas su nombre y lo conviertes en una imagen. Digamos que conoces a alguien llamado Mike. Durante una fracción de segundo te lo imaginas cogiendo un micrófono y cantando en un karaoke sobre una mesa. Conoces a alguien que se llama Carol y te imaginas que está cantando villancicos. Conoces a alguien que se llama Mary y te imaginas que lleva a estos corderitos a cuestas. Lo haces en la intimidad de tu mente. La gente dice, eso es tan infantil. ¿Quiénes son los que aprenden más rápido en el planeta? Los niños. ¿A qué velocidad pueden aprender un instrumento musical en comparación con los adultos? ¿Qué tan rápido pueden aprender idiomas? ¿Así? ¿No? Entonces los niños hacen eso, son juguetones, se burlan de los nombres de la gente. Los niños pueden estar en terapia durante 10 años porque se burlan de su nombre y ni siquiera lo saben. Así que eso es lo que quieres hacer. Quieres tomar el nombre de alguien y convertirlo en una imagen. Si una persona se llama David, uso una onda para David y Goliath. Si alguien se llama Bob, me lo imagino cogiendo manzanas. Porque la cosa es así, hay algo que yo llamo el síndrome de los 6 segundos. El síndrome de los 6 segundos es que alguien te dice tu nombre. Tienes 6 segundos para hacer algo con eso. De lo contrario, se ha ido. Eso es todo. Lo vas a olvidar. Exactamente. Así que aquí por lo menos te centras en la persona y te centras en el nombre. Así que una persona se llama Juan. ¿Podrías imaginar lo que sea? ¿Recuerdas cuando lo que nos usaste para mí conocimos? cuando nos conocimos? Sí, todo el mundo tiene su propia cosa. sabes? Es tan divertido porque uno se encuentra con la imagen que funciona para uno mismo. Así que cuando nos conocimos, en realidad es un slinky, el resorte. No preguntes por qué, porque no suena así ni nada parecido, pero uno de mis mejores amigos de la infancia era Luis. Todo lo que hacía era jugar con este slinky. Era un pequeño juguete todo el tiempo, así que pienso en él cada vez que pienso en eso. Así que vi eso, me lo imagino y lo recuerdo. Ahora bien, después de recordar a la persona, la imagen en sí desaparece, pero necesitas algo para mantenerla durante 6 segundos y entonces la tienes. La otra razón por la que funciona es que la parte izquierda de tu cerebro se encarga de la lógica, las palabras y los sonidos. Hablamos de esto con la lectura rápida. Eso es solo usar una parte de tu cerebro, pero tu cerebro derecho es el de las imágenes, la imaginación, la visualización y la emoción. Eso es activar más parte de tu cerebro. Se dice que utilizamos el 10% del potencial de nuestro cerebro. Usamos todo nuestro cerebro, pero en términos de su potencial, nadie nos muestra cómo activar el resto. Pero por parte de ello es usar la imaginación, porque la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Sí, Einstein dijo eso, así que quieres convertirlo en una imagen. Por último, la E de suave significa end, fin en español. Es volver a despedirse usando su nombre, entrar en una habitación, encontrarse con 10 desconocidos, salir, despedirse de cada uno de ellos para que todos te recuerden. Bien. Déjame ver si puedo recordar esto, porque estaba tratando de estar presente, pero también recordarlo. Ejercicio. Práctica. Como Dilo. es lo siguiente, suave, Usa el nombre. Pregunta por el nombre. A es Muy pregunta bien. sobre el nombre. B es visualizar y E es terminar. Sí, hombre, lo estoy recogiendo sobre la marcha. Muy bien. Así que lo que digo es que cuando la gente experimenta esto y lo practica, ve una gran mejora. Eso es lo que me encanta. Entonces, de repente, una vez que tienes esa competencia, aumenta tu confianza. Te presentas de forma diferente cuando estás con otras personas. Sí, seguramente no es en necesario absoluto. utilizarlos todos para cada persona. Puedes decir simplemente, voy a decirlo unas cuantas veces. Dilo, tal vez dilo y visualízalo y entonces habrá terminado. Así que cualquier parte es mejor que la mayoría Porque de si la me gente. dices que te llamas Jim, no voy a decir, es un nombre interesante. Cuéntame más sobre quién te llama así. Pero si me imaginas haciendo algo divertido, o pesas o lo que sea, imagíname en el gimnasio o lo que sea. Si la gente está motivada, se pregunta por qué quiere recordar el nombre de una persona. Me preguntaría para motivarme, ¿por qué quiero recordar el nombre de esta persona? Tal vez sea porque quiero conseguir algún negocio, o quiero mostrarle respeto a esta persona, o tal vez solo quiero practicar estos consejos que aprendí en Eso este es genial. podcast. Me quedan un par de preguntas para esta entrevista. Vamos a tener algunos videos extras con más consejos de memoria para la gente. Les diré dónde ir para verlos en las notas del programa después de esta entrevista.
Pero quería preguntarte, ¿cuáles son algunos hábitos o rituales diarios que tienes para agudizar tu mente cada día que otros puedan aplicar? Esta es la cuestión cuando se trata de tu memoria. 2/3 de ellas están preocupadas por el hecho de envejecer, pero yo puedo decir que puedes mejorar tu memoria sin importar tu edad, tus antecedentes, tu carrera, tu dieta, tu nivel de educación, tu situación financiera, tu género, tu situación de salud, tu coeficiente intelectual, cualquier cosa se puede mejorar. El asunto es el siguiente, 1/3 de tu memoria está predeterminado por la biología y la genética, pero eso es tan emocionante porque eso significa que 2/3, la Eso es mayoría, genial. el doble, está completamente bajo tu control. Así que las cosas que mueven la aguja, por ejemplo, son 10 cosas en las que estoy pensando que van a mover la aguja completamente de esos 2/3. Por lo tanto, es una buena dieta. Una buena dieta porque eres lo que comes, así que hay ciertos alimentos para el cerebro Sí. que sabemos que son El buenos doctor para tu Amen mente. también habló de eso. Mucho de eso, todo desde arándanos hasta nueces y todo, así que hay una buena dieta. Número 2. Matando a las hormigas, matando estos pensamientos automáticos y negativos, lo cual es grande para mucha gente. Recuerda, tu mente siempre está escuchando tu autohabla y es una práctica. ¿Quieres ser capaz de eliminar la charla negativa? Algo positivo, ¿no? No puedes simplemente eliminar algo, tienes que sustituirlo por otra cosa. Exactamente, no puedes simplemente dejar de fumar, tienes que empezar a hacer otra cosa. Les Esto da es lo que importancia. quieres evitar. Mucha gente empieza a enorgullecerse de lo mal que están ciertas cosas en su vida. Mucho. ¿Lo entendiste? La gente empieza a enorgullecerse porque mi memoria es tan mala que si no escribo mi lista de compras por triplicado no la recordaré. Y dice, no, ¿crees que eres olvidadizo? Así de olvidadizo soy yo. Es tan malo hoy en día. Todo el mundo tiene que estar ocupado porque eso les hace, esa persona debe ser tan importante. Tomando las felicitaciones Así por que ser la tenemos que persona más dejar ese ocupada del culto de mundo. estar ocupados. No todo el mundo tiene cosas que hacer precisamente, pero la gente empieza a enorgullecerse, empieza a diseñar su vida en torno a estar ocupada y se pregunta por qué está tan estresada todo el tiempo. Así que pensamientos negativos automáticos, mata a esas hormigas. Número 3, ¿qué es bueno? ¿Qué tienes que hacer diariamente? Es el ejercicio. Tu cuerpo y tu cerebro están conectados. De hecho, hay ciertos ejercicios que puedes hacer para construir tu poder cerebral. Por ejemplo, el malabarismo es extremadamente bueno para tu cerebro. Se ha demostrado. En Oxford el año pasado hubo un estudio que decía que los malabaristas en realidad tienen cerebros más grandes. Puedes construir más materia blanca. También es un gran consejo para la lectura rápida, porque como estás haciendo malabares con 3 bolas, tus ojos solo tienen 2. No puedes concentrarte en las 3, así que tienes que suavizar tu mirada para abarcar más tu visión periférica. Te entrena de esa manera para que puedas captar más palabras mientras lees, pero en realidad construye más materia blanca mientras lo haces. Hay ciertos ejercicios que también enseñamos a la gente. Es un campo llamado kinesiología Eso es educativa, interesante. donde ciertos movimientos 3 veces más corporales rápido. realmente ayudan a construir su poder cerebral, que son estos laterales cruzados y estas cosas divertidas, incluso algo simple como estamos siempre en la computadora todo el tiempo, por lo que es realmente importante mantener las manos y los dedos estirados, pero puedes hacerlo 1 o 2 veces más rápido, literalmente así. Algo así. Sí, o estás tirando energía así, pero ¿qué pasa si tienes que hacer uno hacia adelante y otro hacia atrás? Ha habido tantos ejercicios para la gente. Comer con la mano contraria es realmente bueno para tu cerebro. Cepillarte los dientes con la mano contraria, un ejercicio muy bueno para construir realmente tu poder cerebral. Así que el ejercicio es realmente bueno, pero incluso el hecho de mantenerse físicamente en forma es bueno para el cerebro. Es bueno para evitar muchos problemas cerebrales. Bien, la 4ª cosa que la gente necesita incorporar son los nutrientes del cerebro. Mucha gente no los obtiene de su tierra o tal vez de su comida, así que tal vez un suplemento en ciertas cosas. Número 5, este es uno grande y sé que eres grande en esto. Un grupo de pares positivos, porque eres lo que comes, pero también eres con quien pasas el tiempo. Así que, si quieres un cerebro más grande, quieres que tu mente esté activa y todo eso, rodéate de gente que te desafíe, que te apoye, que te enseñe cosas, que te anime, que sea positiva. Porque somos la medida de las 5 personas, como sabes, con las que pasamos más tiempo. Así que un grupo de compañeros positivos es bueno para tu cerebro. El número 6, que es bueno para tu cerebro, es un entorno limpio. Se ha descubierto, y tú lo sabes, que cuando la gente empieza a limpiar su escritorio, su mundo externo empieza a reflejar su mundo interno y viceversa. Así que un entorno limpio te ayuda a ser más organizado por dentro también. Número 7, que es bueno para tu cerebro en términos de estilo de vida. Lo que hago todos los días es cosas como el sueño. Dormir es muy importante. La gente es donde se reconstruye, se rejuvenece, se restaura, pero hay toda esta epidemia de insomnio y la gente no está durmiendo lo suficiente.
Si lo rompes, estás acabado. Mi padre hace 10 años tuvo un accidente de coche y todavía se está recuperando. No es la misma persona, ya no puede trabajar, se olvida mucho de cosas. Es un reto. Ese es el número 7. El número 8 es la protección del cerebro. Es muy importante proteger el cerebro porque la gente que es propensa a los accidentes o que practica muchos deportes extremos es activa. Quieren asegurarse de llevar cascos porque su cerebro es resistente, pero esto lo controla todo. Verás, por eso hago lo que hago, porque no quiero que la gente sufra nunca de la forma en que yo estuve luchando cada día durante 15 años seguidos. Solo porque cuando estaba en esa cama del hospital pasando por todo eso, es tan divertido. No divertido como en jaja, divertido. El número 9 es nuevos aprendizajes. Aprende algo nuevo cada día. Nunca dejes que tu cabeza toque la almohada siendo la misma que cuando te despertaste. Nunca. Así que escuchar podcasts, ver Talks, leer. Cualquier cosa nueva que se aprenda, porque online. esta es la cuestión. Hemos aprendido más sobre tu cerebro en los últimos 20 años que en los 2000 años anteriores. Según la ciencia, neurogénesis dice que tu cerebro puede crear nuevas células cerebrales, incluso a medida que envejece. La neuroplasticidad, es decir, que tu cerebro es como el plástico, es tan maleable que el simple hecho de tener un nuevo pensamiento crea más conexiones. Así que el cerebro de Einstein no era más grande que el de los demás, pero tenía más conexiones que la mayoría de la gente en ciertas áreas. Esas conexiones provienen de nuevos aprendizajes. Eso es todo lo que es el aprendizaje, es conectar algo que no sabes con algo que sabes y hacer nuevas conexiones así. Así que siempre nuevos aprendizajes y siempre desafiarte a ti mismo. Eso es probablemente lo mejor de todo. Por último, el número 10 que intento practicar todos los días es la gestión del estrés. Si quieres saber cuál es el mayor obstáculo para el cerebro de la gente, es el estrés. El estrés crea cortisol, adrenalina en tu cuerpo. Es realmente bueno para luchar o huir. No es realmente bueno si tienes que tomar un examen. No es realmente bueno si tienes que leer informes, revistas y aprender algo nuevo o aprender un idioma. Eso apagará partes de tu cerebro. Nuestras preferencias son nuestro techo. Todos los que están escuchando ahora mismo tienen una preferencia y la han tenido toda su vida sobre cuánta complejidad de problemas querían asumir.